Podemos hablar de otro tema que es el escolasticismo, ¿verdad? Si ustedes han estudiado filosofía, de hecho la filosofía es mi más fuerte en el mundo académico, que eso fue, aparte de estudiar la teología, estudiar la filosofía. Y esa es una escuela filosófica que había nacido en Grecia en los tiempos, pero muy antes, ¿verdad? Bastante antes. Y eso es como un renacimiento de algo similar, un corriente de pensadores similares, pero también con unos cambios, ¿verdad? Así que el escolasticismo que apareció en el tiempo medieval no necesariamente fue lo mismo que en Grecia antigua, pero algo parecido, ¿verdad? Fue un renacimiento de ese nombre, escolasticismo, ¿verdad? El crecimiento de temas académicos y teológicos empezaron a salir de las universidades que ya iban formando en Europa. Hemos visto o estamos viendo un fenómeno nuevo, algo muy bueno, ¿verdad? El hecho de que ahora hay algunos líderes en algunos países que están viendo el valor de educar, aunque sea una porción, un porcentaje pequeño de su población. Y claro, eligieron a los ricos, o sea, en cada reino empezaron a abrir en las ciudades centros de aprendizaje y los nombraron universidades, ¿verdad? Y fueron lugares a los cuales los más afluentes tenían acceso, ¿verdad? Los ricos, los diplomáticos, los poderosos, los que tenían posiciones de autoridad, fueron los que tenían la oportunidad de ir a estudiar en esos lugares y casi cada ciudad prominente en aquel tiempo o conocida tenía una universidad. Aquí sale un personaje único que vamos a ver aquí en la imagen, se pueden ver cómo se veía él. Se llamaba Anselm de Canterbury, ¿verdad? Anselm fue un cristiano, pero un pensador que salió de la Iglesia Católica porque fue muy inteligente, ¿verdad? Fue uno de los hombres muy inteligentes y lo nombraron obispo de Canterbury. Canterbury es una comunidad que existía en Inglaterra, ¿verdad? Que fue como el centro religioso de Inglaterra. No fue en Londres. De hecho, la iglesia más grande de Inglaterra fue en la ciudad de Canterbury, más al norte de Inglaterra. Y desde entonces, cada persona que ha sido como el líder de la iglesia cristiana en Inglaterra lo han nombrado obispo de Canterbury. No le dicen obispo de Inglaterra, le dicen obispo de Canterbury. No sé por qué, pero así los han llamado por siglos, ¿verdad? Anselm fue nombrado el obispo de Canterbury. Pero fue algo extraño porque muchas personas sospechaban por qué eligió a Anselm, ¿verdad? El rey de Inglaterra en ese entonces pidió que Anselm fuera el obispo en Canterbury, pero la mayoría de personas decían, pero Anselm, él propone ideas que más bien quisieran dar más independencia al hombre común y no tanto más poder a los ricos, a los reyes. Entonces, ¿cuál rey le va a poner a él en la posición de obispo? Pero lo hicieron. Lo hicieron por la influencia que Anselm tuvo y también por la educación que había recibido, para que él enseñara a otros. Entonces fue nombrado el obispo de Canterbury por el rey de Inglaterra y exactamente lo que muchos sospechaban iba a pasar, pasó. Él fue llamado a ser el obispo bueno, en inglés es William the Conqueror. Lo siento si eso no es muy claro en español. Hubiera buscado el nombre desde antes. A veces hay personas que cuando por el nombre William le dicen Guillermo, ¿verdad? Pero hubo un gran rey después de Carlomagno, ¿verdad? Ya al finales del tiempo medieval. William the Conqueror fue conquistando mucho del oeste de Europa, ¿verdad? Y él fue coronado rey de Inglaterra hace mucho tiempo. Y él nombró a Anselm como el obispo de Canterbury, ¿verdad? El obispo de Canterbury siempre es nombrado por el soberano de Inglaterra, o sea, el rey o la reina. Ellos son los que nombran al obispo de Canterbury. ¿Por qué? Porque ese puesto de obispo de Canterbury es la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Hoy en día la cabeza de la iglesia anglicana, ¿verdad? Que es el grupo protestante que salió de la zona. Pero ahí en ese lugar es un poco extraño y lo vamos a llegar a explicar un poco más después en la clase, pero en un tiempo Inglaterra se separó de la Iglesia Católica. Entonces para que la Iglesia en Inglaterra no quedara sin líder, el rey, que fue el rey Enrique VIII de Inglaterra, se autonombró
la cabeza oficial de la iglesia en Inglaterra, pero resulta que sobre las generaciones los reyes y las reinas de Inglaterra no están interesados en manejar una iglesia y saben que no son los mejores para hacerlo. Entonces ellos crean esa posición de obispo de Canterbury, que esa persona, cualquier persona que sea, que tenga ese cargo, ellos realmente son las personas que actúan por el rey o la reina en esa posición de cabeza de la iglesia, ¿verdad? Se reportó a Inglaterra, pero sin ganas, porque sabía que el rey no iba a estar feliz con sus opiniones acerca de la autoridad de la iglesia en cuanto al gobierno, ¿verdad? Y exactamente lo que él predecía, eso pasó. Como resultado, Anselm pasó la mayoría de su carrera en exilio, ¿verdad? El ser obispo de Canterbury es un título que no se quita, ¿verdad? No se quita hasta que alguien muere, ¿verdad? No sé si en el pasado ha visto a alguien que se lo han quitado ese título, pero mayormente no se quita. Es algo que ellos tienen por toda la vida hasta que mueren, al menos que cometen algún error o alguna cosa muy mala. Ahí sí los podrían sacar, pero es bien difícil sacar uno de esos obispos según las leyes, ¿verdad? De la zona. Anselm tuvo una teología única, creía en Dios, ¿verdad? Pero quiso aplicar la razón a temas teológicos. Eso asustaba a la iglesia. La iglesia católica fue famosa por cada filósofo ateo o cristiano que surgía en esos entonces. Los perseguían, a veces los arrestaban, a veces los acusaron de ser brujas o brujos y los quemaron vivos. Cualquier persona que quiso intentar combinar la razón humana o la ciencia con la fe fue condenado a muerte. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia tuvo temor. La iglesia tuvo temor de que si algún científico algún día, si les dan permiso seguir estudiando la ciencia, que algún día alguien va a demostrar que Dios no existe. Algún día algún gran pensador va a hacer alguna prueba, un experimento científico, y ese experimento va a decir que Dios no existe. Y la iglesia tuvo temor. Si ellos van aprobando que la iglesia no existe, pues pierden su poder. O sea, la iglesia pierde toda su influencia y su poder si la ciencia los niega. Entonces la iglesia perseguía a los científicos y no permitió. Entonces la idea de Anselm, el hecho de que la fe y la razón pueden combinarse, era algo muy extraño, mucho más extraño para un líder eclesiástico en esta época. Es realmente impresionante que Anselm sobrevivió, ¿verdad? Porque muchas personas que promovieron el conocimiento por medio de la razón y mucho peor, combinar la razón con la fe, fueron personas castigadas y hasta perdieron sus vidas a veces, ¿verdad? Quiso aplicar la razón a las verdades conocidas por la fe, ¿verdad? Y eso era algo bastante problemático para la iglesia. Viendo aquí las universidades medievales, ¿verdad? Ahí en la imagen se pueden ver uno de los más famosos. Se fundó en los tiempos medievales y hasta hoy en día está dándose. No se ha dejado de educar a las personas, ¿verdad? Hemos visto que esa foto es Oxford. Oxford es una de las universidades más famosas de Inglaterra. Fue fundada en ese tiempo, en el siglo XIII, ¿verdad? En el siglo XIII, XIV, ahí se fundó y todavía están dando clases ahí. Es una universidad impactante, impresionante. Las universidades fueron desarrolladas en las ciudades, ¿verdad? Uno podía adquirir una educación básica en cada una. Pero poco a poco cada universidad iba agarrando fama por temas específicos, ¿verdad? Es como hoy en día. Si usted quiere saber de la agronomía, pues sabe que mejor tiene que ir a Zamorano o tiene que ir a la ENA y en Catacamas, ¿verdad? O si usted quiere estudiar ciencias del bosque o de forestales, tiene que ir a Ciguatepeque. Uno sabe que si quiere estudiar ser veterinario, pues a la ENA en Catacamas, ¿verdad? Cada lugar se especializa en algo. Claro, hay algunos que no, digamos la UNA tiene muchas especialidades, ¿verdad? Pero muchas universidades tienen áreas que son más fuertes, ¿verdad? Por decir, en Tegucigalpa, en la UNA siempre ofrecen clases de medicina y se puede graduar de ahí y ser un excelente médico, ¿verdad? Pero por lo menos en El Sembrador, no sé si es así en todo Honduras, pero ellos hablan que sí, la UNA es una muy buena opción para aquel que quiere ser doctor, pero la mejor opción es la católica. La Universidad Católica es donde estudian muchos para hacerse médicos, ¿verdad? Entonces es un lugar, en ese tiempo así fue, ¿verdad? Cada universidad fue conocida por algo específico, algo que les marcó como diferentes, ¿verdad? Cada uno ofrecía una educación básica, ahí sí no era problema, ¿verdad? Pero podemos ver ahí algunos ejemplos
de diferentes universidades conocidas por algo, ¿verdad? Montpellier y Salerno fueron conocidos por el estudio de la medicina, ¿verdad? Em, También tenemos, bueno, París y Oxford, que ya vieron ahí en la foto, fueron conocidos por su estudio de eh, teología, perdón. Y Ravenna, Pavía, ellos fueron conocidos por estudiar ley, ¿verdad? Ley internacional. Las universidades tenían un impacto grandísimo en la sociedad. ¿Se acuerdan? Hasta ese punto en la historia, el hombre común no tuvo derecho a una educación. Más bien dijo la iglesia que no los educaran. Gente educada empiezan a seguir a sus propias ideas en vez de seguir a Dios. Empiezan a pensar por sí mismos y empiezan a discutir con la Biblia, decían, ¿verdad? Por mucho tiempo la iglesia fue en contra de que la gente común se educaran. Pero ya estamos viendo al finales de la época medieval un desarrollo de universidades donde las personas que podían pagar querían ir para mejorar su futuro, ¿verdad? Para mejorar su conocimiento, para hacerse experto en algo. Se hizo muy común, ¿verdad? Se hizo algo bastante único e importante en la historia de Europa, ¿verdad? Aquí avanzamos a otro señor que fue un gran personaje al finales del tiempo medieval, Tomás de Aquino. Fue el fundador del pensamiento, se llamaba tomismo, ¿verdad? Nació en Nápoles en 1224 en Italia. Fue un sacerdote dominicano, ¿verdad? Su familia se enojó y lo encerraron en un castillo familiar. Él escapó y terminó su educación como dominicano. Él fue un sacerdote, un padre de la iglesia y amaba mucho a su fe, a su formación teológica. Entonces lo que él hizo fue que cuando su familia lo declararon loco, se escapó de donde lo habían tenido encerrado y volvió a estudiar y seguía. Y eventualmente su filosofía impactó al mundo entero, ¿verdad? Tomás de Aquino fue un señor bastante único que impactó bastante el mundo cristiano. Otra cosa que salió de la época medieval fue la arquitectura, ¿verdad? Antes de los tiempos medievales, bueno, cuando estaba Roma, ellos construían sus fortalezas, sus ciudades de una cierta tal forma. Se cayó Roma y el mundo entero se cayó en un caos y una depresión económica tremenda, ¿verdad? No había riqueza para construir fortalezas como los romanos habían hecho, palacios, todo así. De hecho, cuando hablábamos de aquellos 7 reinos pequeños de que formaban Inglaterra en aquel entonces, y que el más poderoso, el más influencial fue Wessex, ¿verdad? Y su rey Alfredo. Wessex, el palacio de Alfredo, el palacio de los reyes de Wessex fue como una barraca antigua del Imperio Romano que habían convertido en palacio, en casa de rey. Porque en ese entonces nadie podía pagar para construir cosas grandes. Eventualmente se vio la necesidad de empezar a construir puntos estratégicos que se podía defender de enemigos que entraban a la zona. Nace la idea de un encampment, un embarkment, que ese es las primeras versiones del castillo. Un encampment o un embarkment era una plantación de población, una población que vivían juntos y querían defenderse del mundo afuera, ¿verdad? Empezaron a construir muros hechos de madera, ¿verdad? Fueron a cortar árboles, le sacaron un gran punto y los planteaban así en la tierra y un muro hecho de estos alrededor y hacían colinas hechas a mano, ¿verdad? Con pala y balde, echando colinas grandísimas, altas, o a veces hallaron una colina que podía servir y encima del punto de la colina ponían la parte más importante de esa fortaleza, de ese punto. Fue donde vivía el dueño de la propiedad, aquel que fue dueño de ese punto, de ese embarkment o encampment. Puede ser que fue un duque, que fue un conde, que fue algo así. Yo no sé si ustedes han visto la película y tal vez no es bueno mencionar películas violentas aquí, pero en inglés se llamaba Braveheart, que Mel Gibson
que no sé cómo le dicen en español, pero aquel hombre escocés que pelea para la independencia de Escocia, era una historia real, a pesar de ser una película un poco violenta, es una historia real. Y ahí en esa película se ve de lo que estoy hablando. Hay una escena al inicio de la película cuando él ya se enamoró de una chica y esa parte no fue real, nadie sabe con quién andaba él. Pero era, ¿cómo se llamaba él? Wallace, William Wallace. Él fue para liberar a su pueblo Escocia del reinado de Eduardo I de Inglaterra. Él fue el hombre de Escocia que quiso liberarlos de la opresión inglés. Entonces, al inicio de la película hay una escena cuando su chica, su novia, ahí anda caminando en la calle de una comunidad y de hecho habían implementado una ley antigua que se llamaba Prima Nocta. Prima Nocta es una ley bárbara y una ley antiguísima que fue una horrible ley que permitía que cualquier pareja joven que se acaba de nacer, ¿verdad? En cualquier zona, ¿verdad? Por decir, si usted fuera un duque, por decir, un gobernador de una tal zona en el tiempo antiguo de la iglesia primitiva, y usted fue dueño de mucha tierra, y usted vio que en su tierra una pareja joven de gente común, tal vez empleados suyos o algo, gente común se casaban, usted como el gobernador de la zona, el más poderoso de la zona, tenía derecho a prima nocta, que te prometió la primera noche con la novia. Bien rara esa ley, no tenía sentido, pero decía que alguien como gobernador de la zona, si vio a gente en su zona que se casaban, ese señor podría ir donde la pareja y como el gobernador decir, mira, acaban de casarse, yo tengo derecho de la primera noche con la muchacha. Y así hicieron, lo permitieron. En esa película andaba uno de los señores que gobernaba la zona por Inglaterra y decía a una pareja, mire, con ella me voy a dormir porque es la primera noche de su matrimonio. En esa escena es bien fea lo que ocurre y todo, pero ahí está lo que estoy hablando yo, esos castillos muy primitivos hechos de madera encima de una colinita de tierra, ¿verdad? Que tenían esos palos como muro y tenían defensas muy básicas, rústicas, ¿verdad? Eso fue... sobre el tiempo se desarrolló el castillo. La gente más rica empezaron a pagar para que sacaran piedra de la tierra y formaron estructuras de piedra. Ningún hombre común hubiera podido construir un castillo por carísimos que eran construir. Por eso es tan impresionante. Si uno viaja por Inglaterra, por Escocia, son lugares, pero ahí están repletas con castillos en cada esquina, que alguien rico en aquellos siglos de tiempo medieval construyó un castillo para demostrar su riqueza, para proteger a su tierra, lo que sea. Fueron desarrollando el castillo y el castillo fue único porque no había ningún arma de la época que podría derrotarla. No había ningún cañón, o sea, los rifles aún no existían. Ningún arma de fuego existía, tenía pura flecha, espada y lanza, ¿verdad? Y usted no va a derrumbar ningún muro tirándole una lanza, ¿verdad? O sea, ¿me entienden? Fue muy difícil, pero muy difícil conquistar un castillo, ¿verdad? Por decir, la arquitectura de esos castillos fue desarrollado en ese entonces, ¿verdad? Como a mediados de la época medieval en adelante, ¿verdad? Los castillos fueron la norma para reyes, duques, condes, varones, cualquier título de nobleza. Si usted tenía el pisto para construirlo, se podía. Y era una forma para, número uno, defender a su tierra y número dos, servir como su casa, como el gran líder de la zona para honrar a sí mismo, ¿verdad? Era similar a eso. Pero Inglaterra hasta hoy en día está regada con muchos castillos, ¿verdad? El castillo de Windsor es todavía un castillo donde es uno de los hogares de la reina, pero es viejísimo ese castillo. Hay muchos castillos que son muy famosos. El favorito mío es Eilean que es un castillo chiquito, pero construido en una islita, en un lago en el norte de Escocia, que defendía el lago y una familia vivió ahí y gobernó desde ahí. Es un castillo muy bonito. Mi sueño ir a visitarlo, solo por fotos que los tengo guardados, que me gusta el lugar. Pero también empezó a construir catedrales, ¿verdad?
El catedral es como lo que tenemos en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Las iglesias gigantonas, ¿verdad? La basílica que está también aquí en Tegucigalpa son centros de alabanza hacia Dios, pero son finos, o sea, algunos de Europa son pero llenos de vidrio con colores, están llenos de arte, oro, bronce, plata, con los mejores instrumentos, se extendían hasta el cielo. De hecho, en los tiempos medievales, por eso dicen que los hicieron tan altos. Si usted hubiera viajado a Londres o a París en los tiempos medievales, usted no hubiera visto el silhouette de un palacio o un castillo de rey, no. Los catedrales es lo que de lejos usted cuando mira la ciudad se mira unos torres ahí extendiéndose hasta el cielo, es la iglesia. O sea, la casa del rey estuvo impresionante, pero el edificio más grande de cualquier ciudad medieval fue la iglesia, el catedral. Fue el tiempo medieval que nos regaló el diseño original de esos catedrales. Los hombres los hicieron tan impresionantes, tan finos, que algunos de ellos se costaron cientos de años de construir. O sea, están desarrollándose y algunos no se terminan, van por años haciéndolo más y más y más fino para impresionar a Dios, para demostrar a Dios el amor de ese pueblo hacia Él. Era para darle como el lugar de alabanza, el tabernáculo es la casa de Dios donde Dios va a habitar. Dijeron, vamos a hacerle la mejor casa que podemos. Nació esa idea de tener catedrales tan finos y algo así. Pero si usted viaja por Europa hoy en día, todavía puede ir a ver algunos de esos catedrales. De hecho, si ustedes algún día viajan a Israel, si toman un tour educativo, le van a llevar por un catedral tras otro, ¿verdad? Y hay muchos que son diferentes y distintos, pero bellos. Se puede ir a diferentes iglesias y son impresionantes, ¿verdad? Eso es algo que nos dio en la época medieval.